¿Sabías que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una de las formas más valientes de vivir? Voy a relatarles un poco acerca de mi presentación en TED Houston. Me desperté la mañana posterior a esa charla con la peor resaca de vulnerabilidad que haya experimentado en mi vida. De hecho, no salí de mi hogar durante aproximadamente 3 días. La primera vez que salí fue para reunirme con una amiga para almorzar. Cuando llegué, ella ya estaba sentada en la mesa. Me acomodé y ella me dijo, «Dios, te ves fatal». Le respondí, «Gracias. Siento que realmente no estoy rindiendo». Y ella preguntó, «¿Qué te sucede?». Le expliqué, «Acabo de confesarles a 500 personas que me convertí en investigadora para evitar la vulnerabilidad. Y cuando la vulnerabilidad surgió de mis datos como algo absolutamente crucial para vivir plenamente, les confesé a esas 500 personas que tuve una crisis». Tenía una diapositiva que decía, «Crisis». ¿En qué momento pensé que eso era una buena idea? Y ella comentó, «Vi tu charla transmitida en vivo. No eras exactamente tú. Fue un poco distinto a lo que sueles hacer. Pero estuvo excelente». Y yo dije, «Esto no puede estar pasando. YouTube, van a subir esto a YouTube. Y estaremos hablando de 600, 700 personas». Y ella dijo, «Bueno, creo que ya es demasiado tarde». Entonces le pregunté, «¿Recuerdas cuando estábamos en la universidad, realmente alocadas y un poco imprudentes?». Ella respondió, «Sí». Le dije, «¿Recuerdas cuando dejábamos un mensaje realmente desafortunado en el contestador automático de nuestro exnovio? Luego teníamos que entrar en su dormitorio y borrar la cinta». Y ella dijo, «No». Por supuesto, lo único que pude decir en ese momento fue, «Sí, yo tampoco. Sí, yo tampoco». Y me dije a mí misma, «Brené, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué sacaste a relucir esto? ¿Has perdido la cabeza? Tus hermanas serían perfectas para esto». Así que volví a mirarla y ella me dijo, «¿De verdad vas a intentar entrar y robar el video antes de que lo suban a YouTube?». Y yo le dije, «Solo lo estoy pensando un poco». Ella dijo, «Eres el peor modelo de vulnerabilidad que existe». Entonces la miré y le dije algo que en ese momento me pareció un poco dramático, pero terminó siendo más profético que dramático. Si 500 se convierten en 1.000 o 2.000, mi vida se acabó. No tenía ningún plan de contingencia para 4 millones. Y mi vida terminó cuando eso sucedió. Y tal vez la parte más difícil de que mi vida terminara es que aprendí algo complicado sobre mí misma. Y es que, por mucho que me frustrara no poder hacer que mi trabajo saliera al mundo, había una parte de mí que estaba esforzándose mucho por seguir siendo pequeña, pasar desapercibida. Pero quiero hablar de lo que he aprendido. Hay 2 cosas que he descubierto en el último año. La primera es, la vulnerabilidad no es debilidad. Y ese mito es profundamente peligroso. Permítanme preguntarles honestamente, y les daré una advertencia. Estoy capacitada como terapeuta, así que puedo esperar más que ustedes incómodamente, así que si pudieran levantar la mano, sería genial. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, cuando están pensando en hacer o decir algo vulnerable, piensan, «Dios, ¿la vulnerabilidad es debilidad?». ¿Cuántos de ustedes asocian vulnerabilidad y debilidad como sinónimos? La mayoría de las personas. Ahora déjenme hacerles esta pregunta. La semana pasada en TED, ¿cuántos de ustedes, cuando vieron vulnerabilidad aquí, pensaron que era pura valentía? La vulnerabilidad no es debilidad. Yo defino la vulnerabilidad como riesgo emocional, exposición, incertidumbre. Alimenta nuestra vida diaria. Y he llegado a la conclusión, este es mi 12º año haciendo esta investigación, de que la vulnerabilidad es nuestra medida más precisa de valentía. Ser vulnerable, dejarnos ver, ser honestos. Una de las cosas extrañas que ha sucedido es que, después de la explosión de TED, recibí muchas ofertas para hablar en todo el país, desde escuelas y reuniones de padres hasta compañías Fortune 500. Y muchas de las llamadas eran algo así como, «Doctora Brown, nos encantó su charla TED. Nos gustaría que viniera y hablara. Apreciaríamos que no mencionara la vulnerabilidad o la vergüenza». ¿De qué le gustaría que hablara? Hay 3 grandes respuestas. Esto es principalmente, para ser honesta con ustedes, del sector empresarial, innovación, creatividad y cambio. Permítame decir que la vulnerabilidad es la cuna de la innovación, la creatividad y el cambio.
Crear es hacer algo que nunca antes ha existido. No hay nada más vulnerable que eso. La adaptabilidad al cambio tiene que ver con la vulnerabilidad. La segunda cosa, además de comprender realmente la relación entre la vulnerabilidad y el coraje, la segunda cosa que aprendí es esto: tenemos que hablar de la vergüenza. Y voy a ser muy honesta con ustedes. Cuando me convertí en una investigadora de la vulnerabilidad y eso se convirtió en el foco debido a la charla TED, y no estoy bromeando, les daré un ejemplo. Hace unos 3 meses, estaba en una tienda de artículos deportivos comprando gafas, espinilleras y todas esas cosas que los padres adquieren en la tienda de artículos deportivos. A unos 100 pies de distancia, esto fue lo que escuché: vulnerabilidad TED. Vulnerabilidad TED. Soy una tejana de 5ª generación. Nuestro lema familiar es a punta y carga. No soy una investigadora de la vulnerabilidad por naturaleza. Así que me dije, sigue caminando, ella está detrás de mí. Y luego escuché, vulnerabilidad TED. Me di vuelta y dije, hola. Ella estaba justo allí y me dijo, tú eres la investigadora de la vergüenza que tuvo la crisis. En ese momento, los padres comenzaron a acercar a sus hijos, como diciendo, mira hacia otro lado. Y yo estaba tan agotada en ese momento de mi vida que la miré y le dije, fue un maldito despertar espiritual. Y ella respondió, lo sé. Luego me contó, vimos tu charla TED en mi club de lectura. Después leímos tu libro y nos rebautizamos como The Breakdown Babes. Nuestro lema es, nos estamos desmoronando y es una sensación fantástica. Solo pueden imaginarse cómo es para mí estar en una reunión de profesores. Así que cuando me convertí en TED Vulnerabilidad, como una especie de figura de acción, como la Barbie Ninja, pero soy TED Vulnerabilidad, pensé, voy a dejar atrás esa cuestión de la vergüenza, porque pasé 6 años estudiándola antes de empezar a escribir y hablar sobre la vulnerabilidad. Y pensé, gracias a Dios, porque la vergüenza es un tema incómodo del que nadie quiere hablar. Es la mejor manera de callar a la gente en un avión. ¿A qué te dedicas? Estudio la vergüenza. Ah. Y te ignoran. Pero al sobrevivir este último año, recordé una regla fundamental, no una norma de investigación, sino un mandato moral de mi formación: debes bailar con quien te trajo. Y no comprendí sobre vulnerabilidad, valentía, creatividad e innovación estudiando la vulnerabilidad. Aprendí sobre estas cuestiones investigando la vergüenza. Y por eso quiero guiarlos hacia la vergüenza. Los analistas junguianos describen la vergüenza como el lodazal del alma. Y vamos a entrar. Y el objetivo no es ingresar y edificar una casa y vivir allí. Es ponerte unas botas de lluvia, caminar y encontrar nuestro sendero. Aquí está el motivo. Escuchamos el llamado más persuasivo de la historia para tener una conversación en este país, y creo que a nivel global, sobre la raza, ¿cierto? Sí. Lo escuchamos. Sí. No se puede tener esa conversación sin vergüenza. Porque no se puede hablar de raza sin mencionar el privilegio. Y cuando las personas comienzan a hablar de privilegio, se paralizan por la vergüenza. Escuchamos una solución sencilla y brillante para no causar muertes en cirugía, que es tener una lista de verificación. No se puede resolver ese problema sin abordar la vergüenza, porque cuando entrenan a esas personas para suturar, también les enseñan a coser su autoestima para sentirse todopoderosos. Y las personas todopoderosas no necesitan listas de verificación. Y tuve que escribir el nombre de este TED Fellow para no equivocarme aquí. Miskin Ingavale. Espero haber pronunciado tu nombre correctamente. Vi a los TED Fellows mi primer día aquí. Y se levantó y explicó cómo se sintió impulsado a crear una tecnología para ayudar a detectar la anemia, porque la gente estaba falleciendo innecesariamente. Y dijo, vi esta necesidad. ¿Saben lo que hice? Lo hice. Y todos estallaron en aplausos y dijeron, sí. Y él respondió, y no funcionó. Luego lo intenté 32 veces más, y finalmente funcionó. ¿Saben cuál es el gran secreto de TED? No puedo esperar para revelárselo a la gente. Supongo que lo estoy haciendo ahora mismo. Esto es como la conferencia sobre el fracaso. No, realmente lo es. ¿Saben por qué este lugar es increíble? Porque muy pocas personas aquí temen al fracaso. Y nadie que se suba al escenario, hasta ahora, que yo haya visto, no ha fracasado. Yo he fracasado rotundamente, en muchas ocasiones. No creo que el mundo lo entienda,
por vergüenza. Hay una cita maravillosa que me salvó el año pasado de Theodore Roosevelt. Mucha gente la conoce como la cita del hombre en la arena. Y dice así: no es el crítico el que importa. No es el hombre que se sienta y señala como el autor de los hechos podría haber hecho las cosas mejor y cómo cae y tropieza. El mérito es del hombre en la arena cuyo rostro está marcado por el polvo, la sangre y el sudor. Pero cuando está en la arena, en el mejor de los casos, gana, y en el peor, pierde, pero cuando fracasa, cuando pierde, lo hace con gran valentía. Y de eso trata esta conferencia. Para mí, la vida se trata de atreverse a lo grande, de estar en la arena. Cuando entras en ese estadio y pones la mano en la puerta y piensas, voy a entrar y voy a intentar esto, la vergüenza es el duendecillo que dice, no eres lo suficientemente bueno. Nunca terminaste ese MBA. Tu esposa te dejó. Sé que tu padre en realidad no estaba en Luxemburgo, estaba en Sing Sing. Sé esas cosas que te sucedieron mientras crecías. Sé que no crees que eres lo suficientemente bonita, inteligente, talentosa o poderosa. Sé que tu padre nunca te prestó atención, ni siquiera cuando llegaste a ser directora financiera. La vergüenza es eso. Y si podemos calmarla y entrar y decir, voy a hacer esto, levantamos la vista y el crítico que vemos señalando y riéndose, el 99% de las veces. ¿Quién es? Nosotros. La vergüenza maneja dos grandes cintas. Nunca eres lo suficientemente bueno y, si puedes hablar de eso, ¿quién te crees que eres? Lo que hay que entender sobre la vergüenza es que no es culpa. La vergüenza es un enfoque en uno mismo, la culpa es un enfoque en la acción. La vergüenza es soy malo. La culpa es hice algo malo. ¿Cuántos de ustedes, si hicieran algo que me lastimara, estarían dispuestos a decir, lo siento, cometí un error? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir eso? Culpa, lo siento, cometí un error. Vergüenza, lo siento, soy un error. Hay una gran diferencia entre la vergüenza y la culpa. Y esto es lo que necesitas entender. La vergüenza está profundamente relacionada con la adicción, la depresión, la violencia, la agresión, el acoso, el suicidio, los trastornos alimentarios. Y esto es lo que aún necesitas saber más. La culpa, por el contrario, está inversamente relacionada con esas cosas. La capacidad de mantener algo que hemos hecho o dejado de hacer en contra de lo que queremos ser es increíblemente adaptativa. Es incómodo, pero es adaptativa. La otra cosa que debes comprender sobre la vergüenza es que está completamente estructurada por género. Si la vergüenza me invade a mí y a Chris, será igual. Todos los que están aquí conocen esa sensación cálida de vergüenza. Estamos bastante seguros de que las únicas personas que no sienten vergüenza son aquellas que no tienen capacidad de conexión o empatía. Lo que significa que sí, tengo algo de vergüenza. No soy un sociópata. Así que optaría por decir que sí, tienes algo de vergüenza. La vergüenza se siente igual para hombres y mujeres, pero está organizada por género. Para las mujeres, el mejor ejemplo que puedo darles es en Holly, el anuncio. Puedo tender la ropa, preparar los almuerzos, repartir los besos y estar en el trabajo a las 5:09. Puedo traer el dinero, freírlo en la sartén y nunca dejar que olvides que eres un hombre. Para las mujeres, la vergüenza es hacerlo todo, hacerlo a la perfección y nunca dejar que te vean sudar. No sé cuánto perfume vendió ese comercial, pero les aseguro que vendió muchos antidepresivos y ansiolíticos. La vergüenza, para las mujeres, es esta red de expectativas inalcanzables, contradictorias y competitivas sobre quienes se supone que debemos ser. Y es una camisa de fuerza. Para los hombres, la vergüenza no es una serie de expectativas contradictorias y competitivas. La vergüenza es no se debe percibir como ¿qué? Debilidad. No entrevisté a hombres durante los primeros 4 años de mi investigación. No fue hasta que un hombre me miró después de una firma de libros y me dijo, me encanta lo que dices sobre la vergüenza, tengo curiosidad por saber por qué no mencionaste a los hombres. Y yo le respondí, no estudio a los hombres. Y él dijo, eso es conveniente. Y yo pregunté, ¿por qué? Y él dijo, porque dices que nos acerquemos, que contemos nuestra historia, que seamos vulnerables. Pero ves esos libros que acabas de firmar para mi esposa y mis 3 hijas. Dije, sí.
Prefieren que muera sobre mi caballo blanco antes que verme caer. Cuando nos mostramos vulnerables, nos atacan. Y no me digas que es culpa de los chicos, los entrenadores y los padres. Porque las mujeres en mi vida son más duras conmigo que nadie. Así que comencé a entrevistar a hombres y a hacerles preguntas. Y lo que descubrí es esto: muéstrenme a una mujer que realmente pueda sentarse con un hombre en una situación de vulnerabilidad y miedo genuinos, y yo les mostraré a una mujer que ha hecho un trabajo excepcional. Muéstrame a un hombre que pueda sentarse con una mujer que ya no puede más, que ya está al límite. Y su primera respuesta no es: he vaciado el lavavajillas. Pero escucha de verdad, porque eso es todo lo que necesitamos. Les mostraré a un hombre que ha trabajado mucho. La vergüenza es una epidemia en nuestra sociedad. Y para salir de debajo de ella, para encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro, debemos entender cómo nos afecta y cómo impacta la manera en que criamos a nuestros hijos, la forma en que trabajamos, la manera en que nos miramos unos a otros. Muy rápidamente, una investigación de Malik en Boston College preguntó qué deben hacer las mujeres para adaptarse a los estándares femeninos. Las respuestas más comunes en este país: ser bonitas, delgadas, modestas y usar todos los recursos disponibles para la apariencia. Cuando preguntó sobre los hombres, ¿qué deben hacer los hombres en este país para ajustarse a las normas masculinas?, las respuestas fueron: mostrar siempre control emocional, el trabajo es lo primero, buscar el estatus y la violencia. Si vamos a encontrar el camino de regreso el uno al otro, debemos entender y conocer la empatía, porque la empatía es el antídoto contra la vergüenza. Si pones vergüenza en una placa de Petri, necesita 3 cosas para crecer exponencialmente: secreto, silencio y juicio. Si pones la misma cantidad en una placa de Petri y la rocías con empatía, no puede sobrevivir. Las 2 palabras más poderosas cuando estamos en conflicto: yo también. Y así los dejo con esta reflexión. Si vamos a encontrar el camino de regreso el uno al otro, la vulnerabilidad será ese camino. Y sé que es tentador estar fuera de la arena, porque creo que lo hice toda mi vida, y pensar para mí mismo: voy a entrar allí y lograr grandes cosas cuando sea invulnerable y perfecto. Y eso es tentador. Pero la verdad es que eso nunca pasa. E incluso si te volvieras tan perfecto como pudieras y tan a prueba de balas como fuera posible, eso no es lo que queremos ver. Queremos que participes. Queremos estar contigo y frente a ti. Y solo queremos, por nosotros mismos y por las personas que nos importan y con las que trabajamos, atrevernos a hacer algo grande. Así que muchas gracias a todos. Realmente lo valoro.